Nuevamente en este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis que será de mucha bendición. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Queremos compartir en este día una palabra de Dios junto con esta alabanza que puedan fortalecer nuestra vida. Y hay un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, una de las cosas que no podemos ignorar es que existen las obras del diablo. Siempre el objetivo ha sido procurar y dañar, o sea, procurando dañar los planes que Dios tiene sobre las personas para estancar de esta manera y que la voluntad y las promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida. Pero Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó venciendo al diablo y a sus potestades. Y para esto, dice Juan, apareció, para esto vino, o para esto fue enviado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Es evidente que si Jesús fue enviado con ese propósito al mundo, es porque existían estas obras y tal vez en el tiempo hoy presente necesitamos una manifestación clara de
eso que Jesús vino a hacer para deshacer definitivamente las obras del diablo. El término deshacer que utiliza Juan significa soltar, abrir, soltar las cadenas, desatar, quebrantar. Jesús vino a traer libertad y Juan lo declara precisamente diciendo que Él vino a deshacer, vino a traer libertad, Él vino a soltar las cadenas, a quebrantar y a abrir todo aquello que el diablo de alguna manera había logrado encerrar en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús con su poder rompe las cadenas de aflicción y quiebra todo yugo de esclavitud que aún los poderes malignos hayan puesto sobre las personas, como por ejemplo las dudas, la mentira, la rebelión, el temor, la discordia, la codicia, la muerte, son algunas de las obras del diablo que se siguen manifestando en el mundo entero, y todo lo que viene del mal separa al hombre del hombre y al hombre de Dios. Por eso Jesús vino al mundo a dar respuesta sobre todo esto, y desde hace mucho tiempo, desde que nació y murió en la cruz del Calvario, vino a traernos la respuesta y la solución y definitivamente a deshacer las obras del diablo. Con este fin apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Entonces vamos a tratar de ver, identificar cuáles son esas obras que Jesús vino a deshacer. ¿Qué es lo que separó a los hombres de Dios y qué separa a los hombres de los hombres? Porque no solamente crea un conflicto con Dios, sino que también pone enemistad a los hombres contra los hombres. Entonces, ¿cuál fue la reacción del Hijo de Dios frente a este hecho, a las obras del diablo? Él vino a trazar un camino para que el hombre pueda volver a tener comunión con Dios. Entonces Dios no fuerza a nadie a la redención. Solamente Dios da la posibilidad de que el hombre pueda redimirse. Si queremos nosotros, lo hacemos y también podemos ayudar a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Primero tenemos que decir que Juan, el que escribe esta carta, lo hace a un grupo de iglesias que estaban pasando por diferentes dificultades en su época. Algunas habían crecido, habían madurado, otras todavía seguían luchando en su interior con un montón de pruebas y de dificultades que eran generadas por su vieja naturaleza. Entonces está claro que Primera de Juan está dirigida a un grupo de lectores y de personas que eran cristianos. Aún en todo el contexto del libro y de la carta de Juan, en los pasajes inmediatos, vamos a encontrar que muchas veces está reflejada y dirigida a personas que eran creyentes, a los cristianos. En el capítulo 3, versículo 10 dice: se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y por ende, lo único que consideramos hermanos a otra persona que no somos de la misma familia, somos los cristianos. Los cristianos hablamos de hermandad y nos consideramos hermanos los unos de los otros, unidos en una misma fe. O sea que está hablando a los creyentes, está hablando a los cristianos. Solo los cristianos tenemos hermanos espirituales. El propósito de Juan al escribir esta carta es para ayudar a mejorar el compañerismo y la relación entre todos los creyentes y también la relación con Dios y con los apóstoles que estaban en esa época. Eso quiere decir que había algunas dificultades que estaban atravesando aún entre ellos mismos. Entonces, es claro que Juan está hablando a los cristianos. Y lo primero que está identificando es el comportamiento de un grupo a los cuales se refieren por las características que manifestaban en su vida y en su comportamiento como hijos del diablo, y otro grupo como hijos de Dios. Entonces lo primero que tenemos que decir, que los cristianos pecamos. Porque Juan está hablando del pecado y está hablando a los cristianos. Entonces, ¿quiénes son los que pecan?
también los cristianos pecamos. Entonces, a veces hacemos una interpretación del pecado en tiempo presente, ¿no? Y nos referimos a cuánto ha pecado determinada persona, qué clase de pecado ha cometido y qué tan seguido uno puede pecar en la vida. Y de acuerdo a esa clasificación vamos distinguiendo una cantidad de diferentes consecuencias o de formas de tratar las cosas. Juan es claro, no habla y no califica las cosas de esa manera. Esto es un punto de vista netamente humano, ni la cantidad ni la calidad. Toda transgresión, dice Juan, a la ley de Dios es un pecado. Por ende, todos pecamos. Por eso Pablo dice todo, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús le dijo a los hombres que acusaban a la mujer adúltera, el que de ustedes estén sin pecado que arroje la primer piedra. Y se encontró la mujer con que nadie pudo lanzar el primer piedrazo para someterla a esta mujer. Entonces esto nos está dando a entender una idea de que no debemos juzgar en realidad a nadie y de que todos de alguna u otra forma podemos hallar y encontrar algún pecado en nuestra vida. Entonces la Biblia nos recuerda que los cristianos, o Juan por lo menos nos dice, son los que pecan, y aún también se refiere a que somos capaces, o los cristianos pueden ser capaces inclusive de llegar al extremo hasta de asesinar. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que también Santiago le habla a los cristianos, o sea que la codicia, la muerte, la envidia, dice matáis, codiciáis. Está hablando de pecados tremendamente severos, pero estaban dentro del pueblo, estaban dentro de los creyentes. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen, se pelean y se hacen la guerra uno con el otro y no tienen o no logran obtener nada porque en realidad no buscan la bendición de Dios, sino que lo que buscan es complacerse a sí mismo y los propios deseos. Parece realmente un texto apropiado para el tiempo presente en el cual hoy estamos viviendo, en el cual vemos diferentes conflictos, no solamente en la sociedad, sino en el mundo entero. Entonces, tenemos una cuestión de origen que viene desde el principio. Y dice justamente allí, Primera de Juan, en el capítulo 3, unos versículos anteriores, versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan está distinguiendo claramente dos diferentes fuentes del comportamiento cristiano. No está hablando de la gente que no tiene a Dios y el que tiene a Dios. Está hablando de un grupo de personas que todos congregaban en un mismo lugar. Entonces él dice, una persona creyente, regenerada, nacida de nuevo, no puede pecar porque Jesucristo está en ella, y si ha nacido de nuevo y tiene a Jesús en su vida, Jesús no puede pecar, por ende ella no puede pecar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el pecado puede venir por algún otro lado, que últimamente es el diablo, dice, es el que peca desde el principio. O sea que hay dos fuentes en las cuales se originan las cosas que se manifiestan en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento.
Fue el diablo que engañó al hombre y a la mujer desde el principio para que pecara, causando ahora de alguna manera en el hombre una naturaleza pecaminosa. Esto ha venido desde el principio. El pecado es contrario al propósito de Jesús y Él vino a destruir las obras del diablo. Hay dos fuerzas que se oponen una a la otra. Cristo y el diablo son totalmente opuestos en sus propósitos y características. No tiene nada que ver una cosa con la otra y no son compatibles y no podemos convivir con una y con la otra en nuestra propia vida. Cuando un creyente hace lo correcto, él está manifestando la naturaleza divina dada por Dios en él. Lo dice Juan allí en el versículo 9 del capítulo 3. Pero cuando pecamos, estamos manifestando nuestra vieja naturaleza pecaminosa inspirada por Satanás. Y nos convertimos en hijos del diablo, dice Juan. La palabra que utiliza aquí, hijos, en referencia tanto a Dios como al diablo, no se usa en el sentido de biológicamente como una relación genética, pero se usa para describir características derivadas de esa referencia, sea Dios o el diablo, y describe un tipo o clase de comportamiento de esas personas. En otras palabras, decían que Jesús era el hijo de José el carpintero. ¿Por qué lo describían de esa manera? Porque Jesús también era carpintero, porque vestía como carpintero, porque trabajaba de carpintero y la gente podía identificar un fiel reflejo de lo que consideraba que era su padre. Ese era el hijo del carpintero. Por ende, el hijo de un pescador, de Jacobo o de Pedro, eran hombres de mar, hijos de pescadores. Tenían ropas de pescadores, hasta olor a pescadores tal vez ellos tenían. Entonces, esto es lo que Juan nos está diciendo. O sea, hay características en nuestro comportamiento que definen de quién somos realmente. Recuerden que también la Biblia nos dice que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Lucas. Dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Eso lo dijo Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 35. O sea que de alguna manera la prueba son los resultados lo que sale. Yo puedo decir soy tal cosa, o soy fulano de tal, o soy hijo de este o del otro. Pero lo que va a demostrar verdaderamente de quién soy hijo es el resultado de nuestra forma de vivir. Simplemente Juan está apuntando hacia el origen de las acciones del creyente. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que es difícil volver a la vieja naturaleza cuando hemos adquirido la nueva. Es difícil retroceder hacia atrás y permitir que nuevamente el viejo hombre permita que las obras del diablo sigan manifestándose en nuestra vida. Es tiempo de cortar, porque Jesús vino para eso, vino para destruirla. Tenemos un ejemplo muy claro en la vida de Caín y de Abel. Caín asesinando a Abel. Lo tenemos en Génesis. Y también aquí en Juan, en el versículo 12, en el capítulo 3, versículo 12, también Juan utiliza la misma ilustración de una verdad espiritual. Él dice, y habla acerca de Caín. Caín era, podemos decir, era un creyente, era un cristiano. Si era salvo o no, en realidad no lo sabemos. Pero sí la Biblia habla de la acción de Caín, que fue inspirada por su envidia generada en su corazón hacia su hermano Abel,
matándolo, y esa acción que es llevada a cabo fue inspirada justamente porque está dentro de las obras del diablo, o sea, fue inspirada por el diablo. Dijo Jesús que el diablo miente, es padre de mentira y es un homicida desde el principio. En Juan capítulo 8, versículo 44. Entonces, hasta ese punto podemos llegar, sí, hasta el punto extremo de llegar a cometer un asesinato. O sea, si permitimos libremente que las obras del diablo se sigan manifestando en nuestra vida, estamos al borde de la destrucción total, al borde del abismo. De la misma manera, cuando Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Sí, no se la estaba agarrando con el pobre Pedrito, sino con la vieja naturaleza de Pedro, que había sido influenciada por los pensamientos engañosos del diablo y quería lograr torcer la voluntad del Padre en la vida de Jesús y llevarlo por otro camino. Pero Jesús tuvo que reprenderlo fuertemente y decirle: quítate delante de mí, Satanás. Porque Jesús estaba revelando la fuente, el origen de las palabras y del regaño de Pedro hacia Cristo, por lo cual Pedro demostró que todavía estaba representando los propósitos de Satanás y no los de Dios. Se había equivocado. Sí, y a nosotros ¿cuántas veces nos pasa? ¿Cuántos altibajos tenemos en la vida? A veces estamos parados al lado de Dios y de repente otro día, con nuestros propios pensamientos y nuestra forma de juzgar las cosas que pasan en la sociedad y en el mundo, nos paramos del otro lado y nos convertimos otra vez en adversarios de Dios por no saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso Juan habla que existen dos tipos de fuentes, de la que cada uno de nosotros como creyentes escogemos. Una fuente, sí, es demoníaca y es del diablo, y la otra proviene de lo alto, es de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y pedir a Dios que nos dé la capacidad de aprender a diferenciar una de otra y de no equivocarnos. Si no, de lo contrario, la perspectiva es muy clara. A veces, aún siendo creyentes, podemos hacer el trabajo del diablo. Podemos equivocarnos como se equivocó Pedro. Pero las buenas noticias son las que nos da Juan. Y es que el poder y la presencia de Jesús vinieron para destruir las obras del diablo. Dice primera de Juan 3:8 que Jesús, desde la razón principal por la cual vino al mundo, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás estaba muy ocupado llevando su obra adelante en este mundo, cuando de repente apareció el Hijo de Dios y comenzó a llevar adelante su actividad, su función, su propósito, sus planes: destruir las obras del diablo. El apóstol Juan está hablando claramente de la santidad personal que necesitamos cada uno de nosotros. Él está hablando que el Hijo de Dios vive en la justicia y que aquellos que viven en pecado continuamente sin arrepentirse solamente muestran que todavía la obra de la gracia no ha sido eficaz en su vida y siguen siendo hijos del diablo porque reflejan la naturaleza del diablo con sus acciones. Pero el que tiene a Cristo habitando en él no continúa pecando, o sea que hay un corte que se produce en la vida. Podemos equivocarnos,
pero algún día de nuestra vida debe llegar un corte definitivo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a destruir las obras del diablo. Las obras satánicas ya no tienen cabida en el corazón del creyente. Cristo vino a destruirlas. Y eso garantiza un camino de santidad y de santificación en cada uno de nosotros si estamos dispuestos a permitir que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros. Entonces, ¿qué son esas obras del diablo que menciona aquí Juan? Hay varios pasajes en la Biblia que nos ayudan a entender y a responder esta pregunta, aunque Jesús nos da una respuesta clara y concisa en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, al enfrentarse a los líderes religiosos de su época, les dice: hipócritas de Israel, dice Jesús, les dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Según Jesús, algunas de las obras del diablo están reflejadas en esta palabra. El asesinato, dice, él es homicida. La mentira. Jesús resume en estas dos acciones el carácter del diablo y los objetivos que él tiene los declara abiertamente frente a todos. Busca destruir a las personas. Busca enviarlas al infierno a través del asesinato y desea engañarlos para que se destruyan a través de la mentira. Si vemos en el huerto del Edén la primera vez que Satanás aparece frente a Adán y a Eva, uno de los primeros puntos que encontramos es la duda. O sea que la duda es parte de la obra del diablo. La primera obra, en el comienzo, cuando fue con Adán y Eva, su pregunta fue: ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces esa es su forma. Siempre nos quiere hacer dudar. Pero cuando nos dirigimos a Jesús, Él nos dice claramente que Él ha probado que Dios es verdad y en Dios se encuentra toda verdad y que Dios cumple todo lo que promete. Por eso Jesús podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a través de la fe en Jesús combatimos las dudas y las vencemos. Otra de las obras que aparecen es la mentira. La mentira es otra obra del diablo, porque él vino a depositar la desconfianza en el corazón del hombre desde el principio y les quiso hacer creer que él mismo podía darles mucho más que lo que Dios había prometido darles. Pero muy pronto los hombres se dieron cuenta de que era una mentira. El diablo siempre te va a prometer que él puede darte todo y mucho más de lo que Dios ha venido a dar, pero es una gran mentira, porque Jesús vino y explicó que el único que puede dar todo es Dios, el Padre. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo mejor, lo necesario, el precio más alto, ha dado a su Hijo unigénito. Otro de las obras del diablo es la rebelión. Él quiso forzar al hombre, a Adán y a Eva, como lo sigue haciendo hoy, forzar a los hombres a rebelarse contra Dios constantemente. Y les propone y les promueve que sean libres. Pero por detrás pone sus grilletes y te ata con sus cadenas. Esos grilletes y esas cadenas que Jesús vino a deshacer. Nadie es y era y es tan libre como lo fue Jesús.
porque Él probó que la obediencia a Dios es el camino a la libertad. Al que es obediente, Dios le da fuerza para hacer exactamente lo que se ha propuesto hacer. Otra de las obras del diablo es el temor. Una típica obra del mal. El hombre que peca o comete una falta contra Dios, lo primero que siente es temor de Dios. Por eso Adán se escondió. Dios lo fue a buscar y Adán se escondió porque sintió temor. Entonces el diablo infunde ese temor y nos escondemos. Sentimos temor de Dios y nos ocultamos de Él. Buscamos excusas absurdas y aún somos capaces de denunciar al prójimo como hizo Adán. La mujer que me diste, dijo Adán, ella fue la que me dio a comer, tratando de sacarse la responsabilidad que cabía sobre él. Eso produce el temor. Siempre buscamos otro responsable de los hechos. Pero Jesús explicó que Dios es un Dios de amor y de gracia. Si venimos a Dios y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios se encarga de reparar el daño que el diablo haya hecho en tu vida. Es todo lo contrario. Debemos acercarnos a Él, acercarnos al trono de la gracia con confianza, buscando ayuda y socorro. Otro de los puntos que aparece en el Edén y es la obra del diablo es la discordia. Siempre busca la discordia, siempre busca la pelea. La envidia y el odio son los medios que utiliza para sembrar la discordia en el corazón de los hombres. Busca separar a los hombres, busca separar la relación en el matrimonio, en la pareja, entre padres e hijos, en la familia. Busca destruir la relación y perturbar toda relación que sea creada entre los hombres. Donde haya una relación de armonía, de amistad, de tolerancia, de amor, Él busca sembrar la discordia. Siempre ha sido su estrategia y es la obra que el diablo continúa haciendo. Por eso se levantan hombres contra hombres, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Pero Jesús ha venido a destruir las obras del mal. Y Jesús mismo se encargó de enseñar y demostrar que Dios ama a cada persona y a todas por igual. En ese amor encontramos la fuerza para superar las diferencias y edificar la unidad en Jesucristo. Lo último, son dos cosas que me quedan. Uno es la codicia. Siempre la codicia ha sido una de las obras del diablo que ha sembrado en el corazón de los hombres. El querer más, querer más, querer más. Y eso no solamente nos ha llevado a destruir la relación entre el hombre y Dios, sino también entre el hombre y la creación de Dios. Porque es evidente que aún al día de hoy los hombres seguimos haciendo un uso incorrecto de la creación y de todo lo que Dios ha creado. Muchas veces por la codicia que nace en el corazón del hombre, porque siempre quiere tener más que el otro. Entonces destruimos la perfección de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso Jesús nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Cuando vivimos en el temor de Dios y amamos al prójimo, también vamos a aprender a comportarnos realmente como hijos de Dios y respetando no solamente al prójimo, sino todo lo que Dios ha creado. Y por último, la obra del diablo, la muerte. Esta es la última que como consecuencia del pecado entró en el mundo. Y el diablo lo sabía. Él fue el que trajo de alguna manera la muerte al mundo, obligándolo y llevándolo al hombre, induciéndolo a pecar. La muerte terrenal
y en especial la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero Jesús también vino a deshacer esta obra, ya que Él venció a la muerte terrenal a través de su resurrección y venció también la muerte eterna, la separación eterna entre el hombre y Dios, y creó la posibilidad de que el hombre pueda volver a tener comunión con Dios a través de su sacrificio. Por eso, más que nunca, tenemos que decir que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué debemos hacer hoy nosotros en este tiempo? Tenemos que permitir que la obra de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, porque afortunadamente para nosotros Jesús vino a destruir las obras del diablo. Entonces no permitamos que Él siga avanzando. Debes ponerle límite y definitivamente un fin para que la obra del diablo no siga atormentando tu vida. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga. Amén.